Buenos días a todos los oyentes, televidentes y a todos los que nos ven a través de las redes sociales de la cadena de radio, televisión y prensa La Piragua. Son las 8:06 de la mañana. Como lo habíamos dicho, estamos en un ciclo donde estamos entrevistando a todos los aspirantes a ser rectores de la Universidad de Córdoba. A ser rector de la Universidad de Córdoba. Lo hicimos la semana pasada con el profesor Pierre Peña, dialogamos ampliamente y lo mismo vamos a hacer hoy con el profesor Jairo Torres y posteriormente con todos los demás candidatos, por supuesto, que quieran acercarse y que quieran venir a exponer su planteamiento y su programa si tienen la oportunidad de ser elegidos como rector de la Universidad de Córdoba. Bueno, profesor Jairo, ya usted es ampliamente conocido en la opinión pública, venía desarrollando un programa en la Universidad de Córdoba y uno tendría que decir y preguntarse, pues, o decirle, al hacerle una pregunta, ¿qué cree que le faltaría o qué cree en qué se enfocaría usted en este segundo periodo como rector de la Universidad de Córdoba? O sea, después de haber desarrollado durante 5 años un programa, ¿qué haría usted en estos momentos al llegar a la Universidad de Córdoba que cambiaría y que tendría como un aire diferente y que no quede emplazado o enquistado como algo a lo que siempre le oímos muchas veces, que se llama continuismo? Sí. Muchas gracias, Rafael, a ti por esta invitación y por supuesto a toda la ciudadanía que en este momento nos sintoniza, nos escucha y nos observa. Su pregunta voy a tratar de responder en dos direcciones, Rafael. La universidad tiene que ser vista hacia adentro y una mirada hacia afuera. Hacia adentro, pues la universidad construye procesos que son interminables, pero que la consolidan y la convierten, digamos, en un referente académico y científico. La universidad debe continuar sus procesos de acreditación de programas. Hay una apuesta seria en los próximos años para acreditar el 100% de la oferta académica, los 32 programas de pregrado, los 19 programas de maestría y los 5 programas de doctorado que hoy poseemos. Continuar con la acreditación internacional de programas. Hoy tenemos 2 programas acreditados internacionalmente. Es necesario continuar acreditando los programas académicos que tengan las condiciones para una acreditación internacional y sostener la acreditación institucional, la cual nos dieron por 4 años, la que finaliza el próximo año. Este año debe iniciarse el documento de autoevaluación con fines de reacreditación, una acreditación que debe alcanzarse por 8 o 10 años. Seguir fortaleciendo los procesos de investigación en términos de infraestructura física, técnica y tecnológica, los procesos financieros. Es decir, hacia adentro la universidad tiene grandes retos en materia de consolidar sus procesos. Y hacia afuera, que es la lectura que hemos venido haciendo, la apuesta que hemos venido construyendo, es que esta universidad debe regionalizarse. Y cuando hablo de regionalizar la universidad, no solo es la presencia física de la Universidad de Córdoba en cada una de las subregiones del departamento. Regionalizar la universidad significa insertar la universidad en el territorio. E insertar la universidad en el territorio significa transferir la ciencia, el saber y conocimiento que ella posee para que jalone los procesos de desarrollo y a partir de ahí logre nuclear a la institucionalidad territorial y a la dirigencia política alrededor de grandes acuerdos programáticos que permitan que el departamento de Córdoba pueda transformar problemas estructurales que no ha podido resolver y que requieren del concurso de la ciencia. Así que son 2 miradas, una mirada hacia adentro y una universidad dialogando con la sociedad, interpretando la sociedad, comprendiendo la sociedad y jalonando el desarrollo del departamento. Eso significa regionalizar la universidad, porque es que cuando nosotros hablamos de regionalización, pensamos es que solamente es la presencia física. Y le voy a colocar un ejemplo. Nosotros tenemos un reto este año ya, mayo o junio, deben entregar la sede de la Universidad de Córdoba en La Sabana, cuyo epicentro va a ser Sagún. Allí vamos a tener una oferta académica pertinente a lo que esa subregión requiere. Pero cuando hablo de insertar la universidad en el territorio, significa, estando la universidad allí, cómo la universidad piensa la subregión de La Sabana, cómo en conjunto con la institucionalidad miramos esa subregión en términos prospectivos, 20, 30 años, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus potencialidades, en qué debemos formar, la ciencia que hay que transferir allí. Sagún, la subregión de La Sabana,
va a ser un modelo de regionalización, es decir, de integrar la universidad al territorio que va a ser referente en Colombia. Igualmente el Alto Sinú, ya tenemos los diseños, yo los dejé listos, ya los alcaldes estaban definiendo los terrenos que son 8.5 hectáreas, allá también tenemos ¿Eso se va a hacer en Tierra Alta o en estaban buscando el sitio, Los Morales, por ahí va a quedar y eso va a ser un proyecto que se va a presentar en el OCAT Paz. Sí, igual Cerro Matoso, usted sabe, en Montelíbano las 12.5 hectáreas que nos donaron desde principio del año pasado, se están construyendo los diseños en conjunto con ellos, porque esa es una donación que Cerro Matoso va a hacer, es decir, así como hizo el SENA, va a construir la sede de la Universidad de Córdoba. Y así como hizo la parte de inglés. Claro, no, nos donaron la Fundación San Isidro, la infraestructura que queda ahí en el centro de Montelíbano, eso no es una donación, eso es una casa que cuesta como 1.500 millones de pesos, es un activo importante y Cerro Matoso nos los donó. Ahí tenemos hoy el centro de idiomas, una oferta académica y ahí vamos a llevar el centro, el consultorio jurídico al San Jorge. Igualmente tuve la oportunidad de reunirme el año pasado en más de 5 reuniones con todos los alcaldes de la subregión del Bajo Sinú para ayudarlos a ellos en esa mirada prospectiva del plan de desarrollo subregional para ampliar cobertura e infraestructura en Lorica, donde tenemos una sede propia y ahí tenemos territorio para crecer. Igual lo hice con los alcaldes de la zona costanera, en varias reuniones que tuve con ellos, para construir la sede. Entonces, eso es regionalizar la universidad. No es solamente resolver un problema de acceso, de cobertura, sino es la ciencia en el centro del territorio, la ciencia acompañando el desarrollo del territorio, y eso es lo más importante. Ese es lo que yo llamo regionalizar la universidad. Es colocar la ciencia, el saber y el conocimiento que nosotros poseemos. Mire, Rafael, si algo ha quedado demostrado, y sobre todo en esta pandemia, es la capacidad científica que tiene la universidad. Ahí tiene usted el IBT, solamente un referente. ¿Sí? Es un laboratorio de referencia mundial. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y le puedo decir todas las líneas de investigación que tiene la universidad. Pues eso hay que sacarlo. Y sacarlo significa colocarlo al servicio de la sociedad, porque la universidad se debe a la sociedad. La universidad es un proyecto social y cultural al servicio de la sociedad. En consecuencia, la universidad no se puede aislar. No se puede quedar simplemente en la formación integral, profesionales al más alto nivel, tener los mejores docentes con doctorado, etcétera. No, actuar así sería un acto de egoísmo. ¿De qué nos sirve a nosotros hacer esfuerzo permanente por formar docentes nuestros a nivel doctoral? ¿Sabe cuánto nos cuesta un doctorado a nosotros? 1.000 millones de pesos, cuando se hace en el exterior. 1.000 millones de pesos que son recursos públicos. Entonces, ese doctor tenemos que ponerlo en sintonía con esa realidad social, las líneas de investigación nuestras, acceder a recursos en convocatorias externas. Le doy este dato. Cuando llegué a la Universidad de Córdoba manejaba 2.300 millones de pesos en investigación, para proyectos internos. ¿Sabe cuánto manejamos hoy? Porque salimos afuera, porque nos atrevimos a mostrarnos al mundo y al conjunto del país. 80.000 millones de pesos manejamos nosotros en promedio para desarrollar investigación científica. ¿Sabe lo que eso significa? Cómo articularnos nosotros con los entes territoriales, cómo articularnos con el departamento para los recursos de ciencia y tecnología e innovación en el marco de los recursos de regalía. O sea, aquí hay una apuesta interesante que yo he venido planteando. Le hago una pregunta. Uno de los candidatos que estuvo aquí nos dijo que habló de una cifra, no quisiera corroborar esa cifra. ¿Cuántas personas ingresan anualmente a la Universidad de Córdoba? ¿Cuántos jóvenes? Esa pregunta suya es interesante y yo la he explicado y sobre eso he escrito mucho, Rafa. Inclusive en el 2019, desde la presidencia del SUE, yo escribí 2 libros donde diagnosticamos los problemas estructurales de la universidad pública en Colombia. Usted sabe que en Colombia existen 32 universidades públicas. Hoy tienen un desfinanciamiento. ¿Qué sucede, Rafa? Y te voy a contextualizar para responderte esta pregunta para que quienes me escuchen entiendan que el problema de acceso y de cobertura no es un problema de la universidad, es un problema del sistema, es un problema estructural que tiene Colombia como país, como nación. Rafa, en el año 1993, las 32 universidades públicas teníamos matriculados 150.000 estudiantes. Hoy tenemos 680.000 estudiantes. ¿Qué significa haber pasado de 150.000 a 680.000? No, creció todo. Más docentes, investigación, infraestructura. ¿Y cuál fue el problema? Que está en el artículo 86 y 87 de la Ley 30, que el mecanismo de transferencia era el IPC. Es decir, nosotros crecimos 5 puntos por encima con las mismas transferencias de la nación. ¿Qué significa hoy en la práctica eso? Hombre, que la universidad pública no puede crecer más. Llegó a un techo, llegó a un límite. Porque es que la universidad pública depende del Estado, depende de los recursos del Estado. En consecuencia, uno venir a decir aquí que va a duplicar o triplicar cobertura es un acto de irresponsabilidad, porque eso no depende de la universidad, depende de políticas de Estado, depende de un Estado que entienda que la educación superior pública es un derecho fundamental que debe ser garantizado. En Colombia existen 6 departamentos que no tienen universidad y el 65% de esos 680.000 estudiantes se concentran en el centro del país.
¿Se puede imaginar usted el impacto que eso tiene en términos de cobertura en el resto de las regiones? Por ejemplo, el Atlántico, el Caribe, la Amazonía, el Pacífico. Por eso nosotros hoy tenemos un problema de cobertura. En Córdoba, de cada 100 bachilleres, solamente 23 ingresan a la universidad, es decir, el 23%, cuando el promedio nacional está en el 52%. Colombia es uno de los países más rezagados en América Latina en cobertura en educación superior. Entonces, hablar de la cobertura es hablar de un problema estructural que tiene el Estado en materia de ¿Cómo hacer para superior. o sea, las cifras hoy, cuántos están entrando anualmente o semestralmente? La capacidad que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, se inscribieron 10.821 y estamos hablando de un promedio de 1.800 estudiantes. ¿Por semestre o por año? Por semestre. Entonces, estamos hablando de unos 3.500 estudiantes. Hace 5 años, cuando yo llegué, la universidad tenía 14.000 y pico estudiantes. Hoy tenemos 18.070 estudiantes. O sea, incrementamos. Pero ya llegamos a un techo, llegamos a un límite. Porque a nosotros la nación nos transfiere por estudiante 4.5 millones de pesos. Sí, en el 93 nos transferían 13 millones de pesos. Hoy el 49% de los recursos con que funcionan las universidades públicas en Colombia son propios. O sea, el 49%, Rafa. En el caso de la universidad, el 28% de su presupuesto es propio. Nosotros tenemos que producir 44.000 millones de pesos al año para poder funcionar. ¿Cómo lo están buscando? ¿Cómo lo están produciendo? Matrículas de pregrado que nos generan 12.500 millones, las matrículas de posgrado que nos generan 8.000 y pico millones de pesos. Todo eso es afectado ahora por la pandemia. Los centros, los laboratorios, los institutos, los proyectos de extensión, los diplomados, todo el conocimiento que la universidad vende lo convierte en recursos. Hoy el 49%, oígase en ese dato, el 49% de los recursos con que funcionan las 32 universidades públicas de Colombia son recursos propios. Eso equivale a 3.5 billones año. Entonces, aquí hay que ser serio cuando uno plantea esto. O sea, la universidad debe crecer, claro que debe crecer, pero ¿cómo crece? Pues si la universidad es estatal, es el Estado quien debe diseñar una serie de políticas públicas en ese sentido que permita que la universidad pública se fortalezca. ¿A qué cifras aspiraría usted llegar si es elegido para aumentar el ingreso de estudiantes? La regionalización es el modelo. La universidad no tiene otra forma para crecer y aumentar cobertura. Y le voy a colocar. Primero, el abaratamiento del costo de la gente, los desplazamientos, exactamente. El tema de las deserciones de los estudiantes, que no sé cuánto está en la universidad. Sí, no, y afortunadamente, gracias a la gratuidad de la matrícula y a todo el acompañamiento que la universidad hizo, logramos la deserción más baja en su historia. 180 estudiantes fueron los únicos que no se mantuvieron. El promedio nacional en Colombia está en 12%. Nosotros estábamos en un 8%, o sea, estábamos por debajo del promedio nacional en deserción. Que cuando la deserción es una de las cosas más nefastas en la universidad pública, por lo que estamos hablando aquí. La dificultad para entrar y los que entran... Oye, la pérdida de recursos de estudiantes que se van en cuarto semestre o en tercer semestre. Son recursos no públicos. hay oportunidades para un plan especial para que eso vuelvan otra vez. Sí, nosotros hacemos las amnistías que se hacen, digamos, por periodos determinados. Cuando hay muchos estudiantes, se hacen las amnistías para que regresen y terminen. Durante estos 5 años que estuve rector, se hicieron 3 amnistías, que permite que el estudiante entre, ¿sí? Nuevamente para que termine. Porque además, porque me parece que es un desperdicio de recursos en todos los de la sentidos. nación y del Estado en invertidos en un estudiante y después se va. No, con la deserción pierde el estudiante, la familia y la sociedad, por supuesto, y la institución. Son indicadores hoy de medición. Entonces, ¿cómo podemos aumentar cobertura? Esa es una apuesta. Por eso, para mí, Sagún es el modelo a mostrar y a replicar en el resto del departamento y para mostrárselo al país. Si Sagún funciona en los términos como nosotros hemos diseñado, es decir, ¿quién participa en la sostenibilidad? Porque aquí lo más difícil, lo más complejo es la sostenibilidad. Sí, es decir, cómo se mantienen estos estudiantes teniendo en cuenta que esto es una universidad pública, que los recursos son públicos y que son limitados. El modelo está planteado en los siguientes términos, que ya está diseñado y se lo he explicado a los alcaldes. Las alcaldías ponen, ¿sí? Tú sabes que Montelíbano tiene un ejemplo claro en Colombia y aquí en Córdoba. Ellos crearon el Fondo de Educación Superior, que es como una especie de impuesto que le permite, por ejemplo, al municipio de Montelíbano recibir al año alrededor de 1.000 y algo millones de pesos. Y ellos usan ese fondo para apoyar estudiantes, educación La superior. mayoría Sí. son por compensación. Exactamente. Entonces nosotros podíamos plantear eso en cada uno de los municipios de la subregión de la Sabana. Y ahí sería una fuente de recursos. Una que colocaría el departamento y una que colocaría el Ministerio de Educación y el aporte de la universidad. Con esas 4 fuentes, más la matrícula de quienes estudien allí, nosotros estaríamos garantizando la sostenibilidad financiera de ese modelo de extensión, ¿sí? De regionalización de la sede, ¿sí? Y dar cobertura. Esa sede va a tener cobertura para 2.500 estudiantes. De esa subregión egresan al año alrededor de 2.000 bachilleres, toda la subregión de la Sabana. Es decir, podríamos nosotros estar solucionándole un problema de cobertura y de acceso a educación superior
a esos 2.000 bachilleres que egresan anualmente en la subregión de la Sabana. ¿Qué le correspondería a la universidad? Pues la oferta académica, que es lo que hemos venido planteando. La oferta académica tiene que ser responsable con lo que la región necesita, con sus necesidades, con sus ventajas comparativas, con su visión prospectiva. Una oferta académica que permita que este muchacho se forme en un área del conocimiento, que se articule a su territorio y que jalone el desarrollo del territorio. Esa es la mirada, pero a la vez eso sirve para retroalimentar los planes de desarrollo de los municipios y que los municipios de esa subregión puedan pensar en planes de desarrollo subregionales. Yo creo que esa es una apuesta interesante donde la universidad tiene que ser el acompañante, el líder, el centro de ese proceso. Así que ese es el modelo con el cual la universidad en los próximos años puede incrementar cobertura en el departamento de Córdoba con un sistema, como ya he dicho, donde todos participan desde el punto de vista financiero para hacer sostenible un modelo de regionalización y que logremos tocar e incidir en un problema de cobertura. Bueno, yo voy a hacer la pregunta de rigor porque, entre otras cosas, ha sido uno de los puntos que yo le he tocado a usted a través de los años, el tema de la Facultad de Medicina, la posibilidad de que tengamos Facultad de Medicina. Su contendor acá, desde el punto de vista directo, que quiere llegar a la rectoría de la Universidad de Córdoba, nos dijo que él se comprometía de una forma activa a que se dé la creación de la Facultad de Medicina. Usted se había comprometido también, había dicho que había un proceso y que habían ya unas investigaciones precisamente sobre ese tema y algunos acuerdos se habían adelantado con una universidad del orden nacional pública que se estaría dando con ese proceso. Mire, Rafael, yo en esto no quiero generar expectativas porque uno cuando hace propuestas, las propuestas tienen que estar fundamentadas con todo el rigor técnico, financiero y con las capacidades que tiene una institución para poder crecer. Acabo de describir aquí que hoy hay un problema estructural de cobertura y que ese problema estructural de cobertura está sujeto pues, a un desfinanciamiento estructural de la universidad pública en Colombia en los últimos 20 años, que tiene que ser transformado, reformado. De allí que en noviembre del año pasado, pues, como presidente del SUBE, dejamos listo el proyecto de ley para reformar el artículo 86 y 87, que debe tramitarse en la presente legislatura en el Congreso. Eso va a permitir que los recursos que año a año la nación gira a la universidad pública en Colombia sea acorde a su crecimiento anual. Yo creo que allí estaremos generando la sostenibilidad financiera de la universidad pública en el tiempo. Ese es uno de los logros importantes que puedo mostrarle al país y lo lideré como presidente del sistema universitario estatal. Entonces, hoy la universidad tiene una realidad financiera que está en el marco de esos problemas estructurales de financiamiento estructural. Entonces, crecer en función de un número de programas o de programas que requieren altas inversiones. Le voy a dar este dato. ¿Sabe cuánto es el presupuesto de la universidad este año para inversión? 7.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto de la universidad para inversión este año. Y de esos 7.000 millones de pesos nosotros tenemos que renovar licencias y tenemos que renovar bases de datos, que eso se renueva anualmente. Ahí se van casi 3.000 millones de pesos. Nos toca entonces hacer gestiones externas para mejorar la infraestructura física. Así de grave está la situación en todas las 32 universidades públicas. Los recursos que a nosotros nos mandan, Rafa, bueno, son recursos para funcionamiento. Los recursos que ustedes, creo que le tocaron 20 y pico mil anuales, producto del paro y de las negociaciones con los estudiantes, profesores, que le corresponden a la universidad. No, le cuento para responder la pregunta de por qué la justificación del programa de medicina. Entre otras cosas, tengo una contrapregunta aquí. Sí. Que si eso no es que le tienen, la palabra es así, culillo, a la Universidad del SINU y a los poderosos Bechara. Es la pregunta que le hace. Le voy a dar razones técnicas de realidad. Una cosa es la universidad pública y una cosa es la universidad privada. Si la universidad privada puede montar cualquier programa y vía matrícula saca los costos de funcionamiento. Eso no lo puede hacer la universidad pública. Yo podía montar un programa de medicina y digo, el semestre vale 25 millones como en la Universidad de los Andes. ¿Y por qué vale 25 millones? Porque ellos los costos de funcionamiento del programa los sacan. Los prorratean con los estudiantes. Lo paga el estudiante. La universidad pública no funciona así, porque la universidad pública tiene un techo en la matrícula y a lo mucho puede pagar 1 millón de pesos. Sí, independientemente del estrato social. Entonces son dos realidades distintas. La universidad privada puede montar lo que quiera, porque es privada. La pública no, porque los recursos de la universidad pública dependen del Estado. Y cuando esos recursos son limitados, tienes que ajustarte a esa realidad. Entonces, le cuento con base en la pregunta suya para poder responderle la pregunta del programa de medicina. En el 2018 hubo un acuerdo. Ese acuerdo, ¿por qué se generó? Porque hay un desfinanciamiento estructural de la universidad pública. ¿Por qué? Porque las transferencias de la nación año a año a las universidades son inferiores a su crecimiento y a su capacidad para sostener. A nosotros nos transfieren los recursos año a año de acuerdo al IPC.
3.2, 3.3. Eso es lo que transfiere la nación, ¿sí? Y nosotros crecemos 5 puntos por encima. ¿Qué significa eso del 92 con la ley 30 hoy? Más de 3.5 billones de financiamiento en funcionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede allí? La universidad pública ya no podía más, se dio el paro. ¿Qué visibilizamos en el paro? Lo que nos reconocieron. Listo, el presidente Duque dijo, en estos 4 años, en el 2019 le voy a transferir 3.5 adicionales al IPC. En el 2020, 4.0 adicionales al IPC. En el 2021, 4.5 adicionales al IPC. Y en el 2022, 4.65 adicionales al IPC. Pero eso es una acción de gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que son recursos que nos ayudaron a nosotros a aliviar nuestro crecimiento. Le doy este dato. ¿Sabe cuánto le transfirieron a la universidad este año? La nación, 109.000 millones de pesos. 109.000 millones de pesos. ¿Que fueron invertidos o serán invertidos? No, que es lo que se ejecuta en funcionamiento este año. Sí, eso es lo que nosotros ejecutamos. Sí. Pero de eso, ¿cuánto es parte de la compensación esta? No. Allí está incluido ya el 3.5 adicional más el 4.5 adicional al IPC, a 109.000 millones. Hay 109 millones. Algo así como 20 y pico mil millones, sí, es el adicional. Sí, adicional porque se creció 3.5 en el 2019, 4.0, eso nos da a nosotros en estos 4 años adicionalmente como unos 32, 33 mil millones de pesos adicionales. ¿Sí? Que nos ayuda a qué? Por año. No, en los 4 años. Porque nos dieron puntos adicionales por año. Sí, que es el reconocimiento que hizo el gobierno. Dijo, bueno, tienen razón, ustedes están creciendo por encima de lo que nosotros le estamos transfiriendo. Por eso la reforma del artículo 86 y 87. ¿Para qué? Para que a partir del año 2023 las transferencias de la nación a las universidades sean acorde al crecimiento de la universidad y no por debajo del crecimiento de la universidad, porque eso es lo que desfinanció la universidad pública. Eso es lo que la ha limitado en su crecimiento, en su fortalecimiento de infraestructura. Entonces, eso es lo que hay que entender aquí y a veces no se quiere entender. Entonces, ¿la cobertura qué significa? Dinero. Cada estudiante en la universidad pública cuesta dinero. ¿Quién lo transfiere? La nación. Entonces, un programa de medicina en una universidad que hoy no tiene las condiciones financieras es muy complejo. Y eso es lo que trato yo de explicar aquí. Uno puede, sí, el querer puede muchas cosas, pero el deber ser nos indica otra realidad. Nosotros tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, que hay que modernizarla toda, en laboratorios, en equipos, en simuladores. Un programa de medicina hoy, Rafa, tiene 2 filtros, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación exige lo que se llama registros calificados. Los registros calificados son las condiciones mínimas con que funciona un programa académico. Bueno, allá que se tiene la facultad de enfermería y se tiene la facultad... Son 2 programas, no son 2 programas. Tenemos el programa de enfermería y tenemos el programa de bacteriología. Bacteriología. La pregunta, sí. ¿Eso ya no es un camino avanzado? Sí, no, son estos programas y esos programas tienen que acreditarse. No, que si eso ya no es un camino avanzado sí, hacia lograr condiciones, la facultad de medicina. Sí, pero la medicina implica una especificidad. Sí, estos son programas que podrían apoyar, digamos, en términos de laboratorios, etcétera, pero el programa de medicina requiere su especificidad. ¿Qué es su especificidad? Que el registro calificado son 7 condiciones específicas y 7 condiciones institucionales. Las institucionales las tenemos, pero las específicas significa laboratorio. Las específicas significa equipamiento. La específica significa ¿Cuánto médico. Cuesta eso? Eso, mire, mal contado, llenar las condiciones mínimas para ese programa cuesta entre 15.000 y 20.000 millones de pesos. Las condiciones mínimas, para presentarnos ante el Ministerio de Educación y de Salud, a decir, mire, vengan y verifiquen que nosotros tenemos las condiciones mínimas para abrir un programa de medicina. Es que así que funciona esto no es el querer, esto tiene una regulación, tiene un procedimiento. Eso no era hace 20 años que usted cogía y iba al INFE y allá abría el programa, no. Hoy existe algo que se llama el sistema de aseguramiento de la calidad. Eso se montó fue para reducir tanta universidad de garaje, sí, que se hacían con cualquier tipo de permiso. Hoy no. Hoy cuando usted quiere abrir un programa, el ministerio viene y lo verifica y dice, efectivamente, usted tiene las condiciones de infraestructura, tienen investigación, tienen recursos financieros para soportar ese programa, tienen laboratorios, tienen equipos, tienen escenarios deportivos, todo lo que requiere una evaluación rigurosa de un programa de esto. Es que aquí no estamos formando cualquier cosa, vamos a formar médicos, personas que van a tratar con la vida humana. Yo quiero hacer aquí un agente aquí del diablo. Es que porque uno... ¿Por qué si la Universidad de Córdoba sufrió un proceso tremendo, violento, que usted sabe, yo creo que la historia la conoce perfectamente, aquí colocamos unos audios de la forma traumática como se llegó a la toma por parte de actores armados, algunos casi que formalmente, como las autodefensas, formalmente porque al principio empezaron extorsionando y chantajeando a los docentes y directivos y en última terminaron institucionalizados. Y el otro
Era lo subterráneo, lo que se sabía, lo que se decía, que el EPL, que el ELN, que están metidos, que los faruchos están inquistados, que ahí tenían, y era realidad que tenían sus bases al interior. Eso no se ha desconocido en la universidad pública. Pero la pregunta es por qué no se ha buscado con la clase política, inclusive para las 32 universidades públicas, ya no, usted que estuvo presidente del SUE, una ley de compensación que no tenga que ver por los daños y perjuicios en el reconocimiento a lo que pasó en el conflicto, porque estoy seguro, no por la cantidad de estudiantes que tienen las universidades, sino por el grado de perjuicio y daño que se le hizo a esas universidades. Hay una universidad pública que no sufrieron lo que sufrió la Universidad de Córdoba, ni siquiera la Universidad Nacional, ni siquiera la Universidad Nacional. Entonces, con el apoyo de las 32 universidades, buscar lo que podríamos llamar una ley de puntos finales del involucramiento de la actividad universitaria pública en el conflicto, donde se le reconoce ya, como se le reconoció a la Universidad de Córdoba, víctima de este conflicto. ¿Por qué no buscar, profesor, una salida institucional, así como han hecho aquí que conmemoran los 400 años de la universidad tal, los 200, y le hacen una ley de honores y les terminan dando plata? Porque usted sabe que eso termina ingresándole capital. ¿Por qué no buscar también aquí una ley de compensación a las víctimas de la violencia de la universidad como tal? Mire, Rafa, lo que usted está planteando es cierto. Se lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. ¿Por qué el fenómeno paramilitar o de actores armados ilegales no golpeó de la misma manera al conjunto de las 32 unidades públicas? Porque, digamos, el conflicto se arraigó mucho más en algunas regiones. Zonas rurales. Y Córdoba fue uno de los escenarios de confrontación del conflicto más fuerte. Y ahí la universidad fue el escenario central que logró ser permeado. Esto hace parte de una, digamos, de una reivindicación de Estado. El Estado ha dicho que la universidad es sujeto de reparación, porque la reparación hay que verla en dos direcciones. A quienes fueron víctimas del abuso por la violencia, que esa es la reparación individual, sí, vía judicial, y dos, la reparación institucional, lo que usted acaba de decir. Y la mejor forma de reparar institucionalmente a la universidad es fortaleciéndola, que más jóvenes ingresen, fortalecer su infraestructura, etcétera. Esa es la forma. Pero ¿qué hizo el Estado? El Estado, la reparación institucional la hizo simbólica. Y aquí llegaron y dijeron perdón por lo que aquí o agentes del Estado cometieron. La palabra eso fue, sí, claro. Juramento a la bandera. Es muy gaseoso, sí, pero no es la acción reivindicativa, no es la acción, digamos, de reparación a una institución que fue golpeada profundamente por... Le voy a decir algo. Reparación directa es que le entreguen 3.000, 4.000 hectáreas de tierra a la universidad para sus programas especiales. Reparación directa es que le entreguen propiedades de los narcotraficantes y de los paramilitares que van a entregar en reparación, en justicia y paz, inclusive de la FARC. Eso es que le entreguen, porque eso también es una capitalización que le da oportunidad que el estudiante pueda llegar a estar aquí. Eso es simbolismo, no va a revivir a nadie, ni va a reparar a nadie. Sí, esa es una acción del Estado, por supuesto. Que es válida también, pero no y es. En eso nosotros hemos hecho planteamientos. Mire, yo desde el SUE planteé impuestos territoriales y planteamos muchas cosas. Sí se ha hecho desde el SUE, desde la Comisión de Gobernabilidad y Paz, ese tema que usted ha planteado, pero por supuesto que esos son otras instancias. Por ejemplo, ahora en la JET, pues la universidad tiene que concurrir en el tema de la JET, porque pues, la universidad fue víctima, por supuesto, pero la acción reivindicativa tiene que ser una acción institucional, colectiva, que repara una institución. Aparte de reparar a quienes fueron víctimas directas del conflicto, la institución tiene que ser reparada y la reparación tiene que hacer al Estado, porque aquí se cometió violación a derechos humanos por acción o por omisión del Estado. El Estado fue incapaz de impedir que ahí se diera lo que se dio. En consecuencia, es el responsable directo. Pero eso requiere pues, un tipo de acciones, Rafael, que usted muy bien sabe, de carácter normativo, que el Estado no lo ha hecho ni con nosotros, ni con la Universidad del Atlántico, ni con la Popular del Mire, ahora que se está planteando una reforma, otra reforma tributaria, de las 1.500 que se plantea aquí en este país, de los embusteros que dicen que no van a hacer reforma y a los 10 días están sentados en la silla, ya están haciendo reforma. Y están planteándole cómo meterle la mano al bolsillo a los colombianos. Y es que allí, en la reforma tributaria, puede haber una cesión de algún impuesto, aunque se haga pro tempore, por 10, 15 años, que es una forma... Hombre, por ejemplo, que de los recursos que se le estén colocando a los constructores
a la contratación del Estado, lo que se les venía dando, se le está transfiriendo a la nación. Durante 10 años se le transfieran a las universidades el 50% de esos impuestos que recobran. O sea, buscar en uno que tenga dientes, donde haya carne, donde la gente pueda, sea compensatorio real, aunque sea por 10, 12 años, porque no estamos hablando que sea permanente, pero por lo menos que sea punto de equilibrio, con recursos frescos que lleguen 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 100.000 millones de pesos, o 100.000, o 10.000, o 12.000 por año. Que sean compensatorios, que me digan, hombre, van a entrar 120.000 millones en los próximos 10 años. Que lo que está llegando, de los recursos que llegan del exterior para temas de conflicto, también hay un porcentaje que se ha destinado a la educación pública. Esa es una forma de eliminar el conflicto. Esa es una forma de paliar un poco todo lo que ha pasado en este país. Aquí no se necesita ser genio. Sí, no, Rafa, y eso está abierto y son iniciativas realmente que contribuyen, por ejemplo, a resarcir no solamente a la universidad como institución, sino al territorio. Pero hay que buscarle dolientes. Claro, hay que buscarle dolientes. Requiere la voluntad política. Los parlamentarios no pueden estar aquí solamente haciendo los trámites de conseguir algún recurso esporádico para la universidad, sino que, hombre, entre todos, si todos se unen, independientemente de su condición y color político, y trabajan por la universidad, pues todo el mundo tiene favores allí, porque usted está hablando de que a usted sí lo eligieron por un partido, pero usted esencialmente es cordobés. No, esto es una lectura que tenemos clara, Rafa. Aquí se requiere voluntad política para que en el marco de eso que usted está describiendo, de un proceso de reparación institucional, se repare institucionalmente a la institución. Reparar institucionalmente a la Universidad de Córdoba significa fortalecerla en términos de su infraestructura física, técnica, tecnológica, en el desarrollo de sus procesos académicos. Y eso requiere que el Estado, pues, tribute recursos para fortalecer, para que se amplíe cobertura. Eso es una realidad. Esa es la reparación institucional que depende directamente de la voluntad política del Estado en esta universidad que fue víctima de la violencia y muchas otras. Y lo otro son las agendas de desarrollo por el departamento, que requieren el concurso de esa dirigencia, de esa institucionalidad, y esto no debe tener color político. Yo hace 5 años lo vengo diciendo. Aquí no se puede actuar con cálculo. ¿Usted cree que, por ejemplo, regionalizar la universidad requiere de que eso tenga cálculo político, color político? ¿O erradicar analfabetismo en el departamento? ¿O hacer el desarrollo económico del departamento requiere? Yo creo que aquí son las agendas. Inclusive, mire, yo me he atrevido a decir esto, y esta creo que es la 10ª vez que lo digo. Si este departamento, Rafael, y usted tiene más memoria que yo, porque lo conoce quizás mejor que yo, y lo ha vivido más que yo, si este departamento hizo pactos como el pacto de Ralito y el pacto del Marisco para secuestrar la institucionalidad y hasta para delinquir, ¿por qué no hacer un pacto social por el desarrollo del departamento? Que fue lo que la Universidad de Córdoba ha propuesto en los últimos años en el marco de Córdoba Transformada, que es precisamente construir una gran agenda alrededor del desarrollo del departamento, donde la ciencia sea el centro que aglutine, que nuclee todo el desarrollo y lo jalone. Eso es regionalizar la universidad, es integrarla al territorio, desde allí pensar el territorio en conjunto con la institucionalidad, de la mano de la dirigencia, para que esa gran agenda de desarrollo tenga los recursos necesarios que gestionan nuestros congresistas ante el gobierno nacional. Entonces, eso es lo que hemos venido proponiendo y es la apuesta en los próximos años. Yo realmente pienso que aquí por muchos son muy pocos y además escasos en la gestión de los congresistas. Es más, yo tengo el mejor de los conceptos por el senador David Barguil, pero en su momento le hice la crítica y sigue haciéndola. Para mí, la llegada a la Universidad de Cartagena no era lo ideal. Para mí, esos 20 y tantos mil millones de pesos debieron haberse invertido allí en una sede extraordinaria y monumental que podía atraer a todo ese medio sinú. Ahí tienen a Chimá, tienen a Ciénega de Oro, tiene a San Carlos, tiene ¿cómo se llama? A Pelayo. Y Cotorra, es que si usted mete solamente en esos 6 municipios, usted tiene para hacer una cobertura enorme y una desconcentración de la gente, de estudiantes en Montería. Sí, ¿no? Y el departamento está abierto. El caso de la Universidad de Cartagena hace parte de la política de regionalización de la Universidad de Cartagena, donde ellos tienen presencia en Lorica y tienen presencia en Cereté. Eso es una apuesta que tiene la Universidad de Cartagena, pues respetable. Yo tengo muy buenas relaciones y eso está bien, con el doctor Parra, que es el rector, y yo como presidente del SUE y del SUE Caribe siempre se los decía a ellos. Yo les decía, mire, la visión mía desde el SUE Caribe, y eso es un planteamiento que yo les hacía a ellos, hombre, fortalezcanse en sus territorios y construyamos alianzas que respeten cada uno de los departamentos. Pero bueno, esa es voluntad y autonomía de cada universidad,
yo como presidente del SUE pues tengo la posibilidad de plantearle a los rectores pues ciertos escenarios, pero ellos son los que deciden y son los que definen. Pero bueno, yo pienso que esa sede de la Universidad de Cartagena allí en Cereté también tiene que fortalecerse, porque ellos tienen una oferta académica que es totalmente distinta a la oferta académica que tiene la Universidad de Córdoba. La oferta académica nuestra responde más al territorio, a la realidad del territorio. Ellos tienen una oferta más que todo en el área administrativa, en el área contable, que también es necesaria, también es importante. Pero por supuesto es cómo integramos todo este sistema. ¿Cómo integramos la Universidad de Cartagena es una universidad que tiene más de 100 años. Sí, no, y es una universidad más que antigua, tiene casi 200 años, es la universidad más antigua en Colombia. De Colombia y los recursos que tiene, por lo menos en una especialidad en ontología vale 18 millones de pesos. Sí, y es pública, ¿vio? Y es pública, por supuesto. O sea, pero eso es lo que compensa mire, lo que usted estaba diciendo. Mire lo que me está usted diciendo, ¿se da cuenta lo que cuesta una especialidad de medicina? Por los costos. No, es odontología, ni siquiera medicina. Pero está en el área de la salud. Claro. Lo que cuesta. Ahora se puede imaginar usted, nosotros teniendo un programa de medicina donde el costo de un semestre, porque es pública, oscila entre 800 y 1 millón de pesos. ¿Cuánto cuesta sostener ese programa? Digamos, ahí hay un faltante de unos 12, 15 millones de pesos por estudiante. Ya, calcúleme eso por un grupo 50 estudiantes. de 80, 50, no, calcúleme 80 estudiantes, porque uno puede arrancar con 80 estudiantes. Calcúleme 80 por un faltante de 12 millones. Eso cuesta. ¿Quién los asume? La universidad. Yo esto lo he hablado con los rectores de las universidades públicas. Mire, he hablado con la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, cuando hubo el programa Ser Pilo Paga, que fue los recursos que se dieron a las privadas prácticamente. Un semestre de medicina en la Nacional cuesta 1.500.000, 2 millones de pesos. Ella me decía, oiga, doctor Torres, mientras a los Andes, a los becados de Ser Pilo le dan 25 millones, a mí me dan 2.500.000. Eso es una inequidad. Es decir, y el resto de la plata para formar un estudiante de medicina cuesta eso, lo que usted dice, mínimo de 12 a 15 millones de pesos. Por muy bien intencionado que hubo el programa Soy Pilo Paga, eso terminó siendo un pulmón que le tiraron a la universidad pública. Claro, a la privada. Le quitaron la plata pública que se la dieron a la universidad privada. Un pulmón que le dieron enorme a la universidad privada. Y afortunadamente no se convirtió en política pública de Estado, que era lo que quería el presidente Santos en su momento. Y el Congreso se lo rechazó. Fueron casi 5 billones de pesos. O sea, la plata que hoy nos hace falta entregar en compensación directamente. ¿Se da cuenta usted dónde tienen los problemas estructurales? Entonces, hombre, cuando uno habla de la universidad, Rafa, yo en eso soy muy responsable. Tengo la oportunidad de conocer el sistema. Yo le puedo hablar de las 32 unidades públicas, conozco el sistema, conozco sus necesidades, cuáles son las falencias. Uno tiene que construir propuestas que sean aterrizadas y sean viables. Hoy la universidad pública está desfinanciada. Hoy la prioridad es fortalecer financieramente la universidad pública que le permita a ella afrontar retos como cobertura, fortalecimiento físico, técnico, tecnológico, investigación. En estos 4 años logramos cosas importantes y hay que reconocerlo, pero que son transitorias, responden a la voluntad política de un gobierno. Haber conseguido 1 billón de pesos, por ejemplo, para infraestructura física, técnica y tecnológica de la IES pública, haber conseguido la formación de 1.000 doctores, el fortalecimiento de los doctorados de las universidades públicas, los puntos adicionales a los recursos de funcionamiento. O sea, se logró un acuerdo importante que termina el próximo año con el gobierno del presidente Duque. Termina el otro año. ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante si viene un gobierno que no dé continuidad a esto y si esto no se convierte en ley? Es decir, si no se hacen las reformas estructurales, pues la universidad pública va a retroceder, va a volver al mismo punto de partida que estábamos en el 2018. Y eso es lo que hemos logrado, estamos tratando de prever y de incidir para que eso no se repita. De ahí la reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30, de ahí la ley que se tiene que presentar en materia de gratuidad de la matrícula para que se convierta en política pública de Estado. Es decir, esos temas están pendientes. La reforma que se hizo del sistema general de regalía, donde el 5% de esos recursos van a la universidad pública en Colombia para ampliación de cobertura y para fortalecimiento de la infraestructura física, técnica y tecnológica. Es decir, aquí se han hecho cosas, se han avanzado, hemos logrado visibilizar el problema estructural de desfinanciamiento de la universidad pública, en qué se debe corregir, y en consecuencia la universidad pública, su crecimiento debe ser responsable. Y esa responsabilidad implica determinar con qué cuenta, hacia dónde debe crecer, insertarse en el territorio, pensar el territorio y hacer propuestas de crecimiento acorde a lo que el territorio exige en términos de sus necesidades. Entonces es una visión clara de universidad, yo no me la estoy inventando, eso es algo que está dado allí de acuerdo a esa realidad que estoy describiendo. Yo voy a pedirle el favor que vamos a irnos con un corte comercial y vamos a volver con 2 temas. Uno, la política y la politiquería al interior de la Universidad de Córdoba. Ya volvemos. Bueno, estos 9 minutos que nos quedan de programa queremos que nos diga, la Universidad de Córdoba siempre ha tenido un problema grave, que es el asedio
la han querido diferentes sectores políticos. No voy ahora a empezar a marcar lo que históricamente la gente sabe. Ese asedio por tomarse la administración, por manejar los programas, por ya no solamente con contentarse con los porteros, sino que ya van la vicepresidenta, vicerrectoría, los programas académicos, le meten mano a todo. Y ya sabemos los resultados que ha tenido la universidad, que ha tenido épocas aciagas, épocas críticas. Esta pienso que ha sido una época de transición. Si bien no están en las mejores condiciones económicas, ha tenido un comportamiento y un crecimiento que le permite que otra vez se la quieran tomar. Porque si no tiene nada, el hueso pelado, como dicen por ahí, nadie lo va a meter en la sopa 10 veces para tomarse el jugo que no tiene ya para que sacarle. ¿Qué está pasando hoy al interior de la Universidad de Córdoba? Las críticas que le hacen, donde dicen que usted tiene un proyecto político de usted. Bueno, le voy a contar, Rafa. Y que tiene unos grupos políticos al lado. Mire, yo le voy a contar. Esto no debe sonrojarnos, porque eso hace parte de la tradición de la política en este país, de la cultura política colombiana, que se reforzó mucho más desde el Frente Nacional hacia acá. La institucionalidad pública siempre responde pues, a las dinámicas políticas. Eso no nos debe sorprender, sí. Y la Universidad de Córdoba, en su larga tradición de 56 años, pues no ha sido la excepción. Sí. Recuerde que la política nuestra, y sobre todo en Córdoba, se ha construido sobre clientela. Y la clientela la da la institucionalidad pública, ¿sí? En su control y su cooptación. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Sí, y eso también depende pues, de cómo uno piense las instituciones y cómo uno llega a las instituciones y cómo las direcciona. La universidad es una institución compleja por su naturaleza. Sí, la universidad no se puede comparar a cualquier ente común del departamento público, no, tiene una complejidad. Y su complejidad está dada en su misma naturaleza. Es una universidad dialéctica, de visiones, de complejidades, de pensamiento. Y es ahí donde siempre hay que tratar de construir el equilibrio para su estabilidad y su desarrollo. Entonces, si usted mira la composición del Consejo Superior Universitario, ¿sí? Porque es que de ahí es que tiene que partir la lectura de la universidad como tal en términos de la dinámica política. La Ley 30 del 92 constituye el Consejo Superior Universitario, que son 9 miembros. Mire la composición de esos 9 miembros. Y a qué quiero llegar con esto. ¿Cuáles son los 9 miembros? El estudiante, que hace parte de los estamentos de la comunidad universitaria. El profesor, que hace parte del estamento de la comunidad universitaria. La directiva, que hace parte del estamento de la comunidad universitaria. Los egresados, que hace parte de la comunidad universitaria, así está considerado en la Ley 30. ¿Sí? ¿Cuáles son los actores externos? El gobernador, el presidente de la República, la ministra de Educación Nacional y el sector productivo. ¿Sí? ¿Qué le muestra eso a usted en la práctica? Que habría una relación de 5-4. 5 los estamentos de dentro de la comunidad universitaria y 4 los estamentos externos. Esos estamentos externos están en la dinámica política. Sí, está el presidente pues, tiene un delegado que por lo general siempre lo asumen políticamente, la ministra, etc. Eso es una composición aquí y en las 32 universidades públicas de Colombia. ¿Dónde radica el equilibrio aquí? En que se respete esa autonomía universitaria. ¿Y cómo se respeta esa autonomía universitaria? Hombre, que la tarea misional de la universidad sea propia. Ahí eso no puede entrar a tocarlo nadie. Lo que hemos logrado nosotros en estos años es que esa autonomía en cuanto a los estamentos de su tarea misional esté funcionando hoy. Y usted se lo puede preguntar a los profesores, se lo puede preguntar a los directivos. Hoy hay una autonomía representada en esa tarea misional. Sí. ¿Que la universidad es un actor político? Claro que la universidad es un actor político. Yo lo he definido como un actor político para el desarrollo, porque es desde la universidad donde podemos jalonar el desarrollo del departamento. Por eso yo he venido hablando de regionalizar la universidad. Y regionalizarla es que la universidad se inserta al territorio y acompaña a la institucionalidad alrededor de los planes de desarrollo y a la dirigencia política para la consecución de recursos que transformen una realidad adversa que hoy tenemos. Entonces, la universidad es un actor político, indiscutiblemente. No es ahora, en la historia de la universidad en el mundo. Entonces, no nos debe sonrojar eso. Ahora, ¿qué pasa? Otra cosa es que cuando quieren coger la universidad y manosearla y convertirla precisamente en una clientela a favor de esos intereses, que es lo que nosotros hemos tratado de impedir. Y hemos dicho, no, nosotros queremos dialogar con todos los actores ¿Cuál políticos. es su relación con, Sí. con los políticos de Córdoba, con los senadores, con los representantes de la Cámara, que son la realidad de lo que es el reflejo de la composición Sí. política de
de nuestros sectores políticos en Córdoba. Con la dirigencia política yo he conversado reiterativamente en los últimos años. Cuando nosotros creamos Córdoba Transformada fue esa apuesta de convocarlos a ellos. Pero hoy, ¿quiénes proactivamente están realmente consiguiendo recursos para la universidad? No, mire, por ejemplo, en materia de recursos, nosotros estamos viabilizando proyectos en este momento. Por ejemplo, se acaba de materializar ya los recursos para la terminación del laboratorio de ciencias básicas en el marco de la convocatoria del 2018. ¿Sí? Con la gobernación de Córdoba se ha venido trabajando todo el tema de los proyectos de investigación e innovación, ¿sí? Que tienen un trámite. Ahí tenemos alrededor de 4 o 5 proyectos importantes que van a impactar en el departamento. Vienen del año pasado. El asunto es que con todo este tema del COVID, eso ha tenido su obstáculo en su legalización, en los trámites que han exigido, pero digamos, eso hace parte de esa alianza con la institucionalidad, el trabajo que hemos venido haciendo con los municipios en materia de educación. Es decir, yo creo que ahí hemos avanzado. Con la misma dirigencia política, pues estamos a la espera de gestionar unos recursos importantes en materia de proyectos de infraestructura. Así que la relación con ellos es en el marco de esa visión, en el marco de lo que requiere la universidad, en su fortalecimiento. Y ese diálogo yo lo he mantenido de manera muy fluida con todos ellos, mostrándoles esta realidad, demostrando a la universidad cómo ellos son actores importantes que nos ayuden, pero siempre en el respeto de esa autonomía universitaria y en el respeto de esos procesos misionales. Entonces, decir lo contrario es que Jairo Torres tiene un proyecto político personal. Pues eso es falso, Rafa. Eso es falso. Sí. Y el tiempo lo va a determinar, no lo voy a determinar yo. Yo soy un académico que durante estos años, mire, este es el primer cargo público en mi vida. Una pregunta, pero sí, ¿por qué? O sea, en la vida que uno tiene etapas, si usted se va de la Universidad de Córdoba, usted puede hacer lo que quiera. Por eso, estos son los derechos que tiene un individuo. Yo tengo hoy unos derechos como ciudadano, tengo unos derechos políticos, hoy no tengo ninguna inhabilidad, ninguna incompatibilidad, ninguna prohibición. Bueno, una pregunta. ¿Usted no tiene miedo de que se venga una sanción de la Procuraduría y de pronto nuevamente, o el proceso que están en las altas cortes, vengan y nuevamente se convoque y lo sancionen a usted y otra vez elecciones? No, aquí hay que clarificar una cosa. Es que aquí no hubo una sanción contra mí, ni contra los consejeros. Aquí se demandó un acto administrativo que contenía ¿Cuál es la situación jurídica hoy? ¿Cuál es? Les explico. A mí me designan el 2 de septiembre del año pasado. ¿Quién me designó? El Consejo Superior. El Consejo Superior votó y me designó. Ahí se constituyó un acto administrativo. Ese acto administrativo contiene un derecho. ¿Cuál era el derecho que contenía ese acto administrativo? Que yo continuara siendo rector a partir del 18 de diciembre. Ese acto administrativo se demandó un acto administrativo. ¿Sí? ¿Cuáles eran los argumentos? Los argumentos, unas supuestas inhabilidades de los consejeros, ¿sí? Que no fueron probadas, de familiares que no fueron probadas, porque 2 de esos consejeros son particulares, pero eso nunca fue probado, pero la medida cautelar la contempla porque dicen que en el año 2016 yo terné a los decanos, los designó el superior y luego los decanos, uno de los decanos fue designado por la puerta giratoria que no se aplica porque yo no participé en eso ni yo lo designé, pero bueno, esos son argumentos de derecho que íbamos a probar. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Admite la demanda y concede la medida cautelar. La medida cautelar no es un prejuzgamiento. La medida cautelar, usted lo sabe muy bien jurídicamente, suspende los eventos mientras se falla de fondo. Listo, ¿qué sucedió? Ante ese hecho y pensando, ¿sí? Yo hoy fuera un rector suspendido. Óyese bien, yo hoy fuera un rector suspendido. ¿Sí? A defenderme durante un año con los argumentos jurídicos que teníamos para decir que ese acto administrativo no estaba viciado. Entonces, aquí no hay una demanda contra Jairo Torres. ¿Qué sucedió? Que el 16 de diciembre, cuando nosotros conocemos de esa decisión, tomamos la decisión de renunciar a ese derecho. O sea, yo renuncio a un derecho que el derecho me dio a través de la vía del derecho. Sí, es como un alcalde, se va a posesionar, verá si se posesiona o no. El alcalde puede decir, no me posesiono. Eso fue lo que yo hice. Yo renuncié a un derecho que estaba en ese acto administrativo. Y el Consejo Superior, el 29 de diciembre, derogó ese acto administrativo. Y las sentencias de unificación del Consejo de Estado han dicho, en casos similares, fácticos y de derecho, que hay un hecho superado, hay sustracción de materia. Es decir, el contenido de ese acto ya no existe, porque el contenido de ese acto era mi derecho. Yo renuncié a ese derecho. Por eso hoy estamos en este escenario. Por eso se convocó al nuevo proceso de designación de rector. Entonces, esa es la realidad. Aquí no hay un proceso contra mí, era contra un acto administrativo que había que defendernos jurídicamente. Usted me habla de la Procuraduría, sí intentaron en la Procuraduría fregar. Eso sí fue cierto. Nada de eso se puede, porque yo hoy los procesos que tengo en la Procuraduría, uno fue inhibido hace más o menos 15 días y el otro prescribe en los próximos días, ¿sí? En los cuales no tengo absolutamente nada. ¿Qué en la Fiscalía? Pues yo en la Fiscalía he asistido a todo tipo de denuncias, que es que la gente aquí confunde denuncia con demanda o proceso. No tengo ningún proceso abierto.
Yo en estos 5 años como rector, y usted lo sabe, uno como funcionario público lo denuncia hasta de anónimo. A mí me han denunciado por participación en política, a mí me han denunciado por tentativa de homicidio. A un profesor lo atracaron y dijo, fue él. Cuando fue el fiscal dijo, ¿cómo se le ocurre eso? Todo eso, yo hoy no tengo, por eso cuando me inscribí mostré mi certificado de procuraduría, de fiscalía, de procuraduría, donde yo no tengo ninguna inhabilidad, ninguna incompatibilidad, ninguna prohibición. Entonces, esa es la realidad jurídica. El problema es que aquí, usted lo sabe muy bien, Rafa, aquí hay una cantidad de especuladores jurídicos que quieren saber de derecho. Yo soy abogado y como abogado conozco hasta dónde están mis límites. Sí, y el derecho me permite a mí entender el mundo jurídico, entender los procedimientos jurídicos. Sí, pero aquí no hay ninguna demanda contra Jairo Torres. Aquí lo que se demandó fue un acto administrativo que contenía un derecho de Jairo Torres. Y Jairo Torres renunció a ese derecho que le daba ese acto administrativo. Por eso se ha solicitado al Consejo de Estado archive. Y no archive porque nosotros creemos que ustedes interpretan, sino por sustracción de materia, sencillo. Eso lo entiende y está en las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Hecho superado. Sustracción de materia. Ellos no van a deliberar sobre un acto administrativo que está vacío. Así de sencillo, eso no lo estoy inventando yo. Las mismas sentencias de unificación del Consejo de Estado lo indican en casos similares, como el Contralor de Magdalena. A menos como que vayan a hacer una jurisprudencia nueva. A menos que vayan a hacer una jurisprudencia nueva. Entonces, eso es lo que no se quiere entender aquí. En consecuencia, yo me estoy enfrentando a un nuevo proceso, Rafa, donde efectivamente va a haber una consulta el 25 y luego el 5 de marzo el Consejo Superior nuevamente va a designar. Aquí yo tengo mis derechos totalmente legítimos. Yo no tengo hoy ninguna inhabilidad contra mí, no tengo ninguna sanción, ni fiscal ni disciplinaria. En consecuencia, yo soy un ciudadano. Inclusive, mire, yo hoy no soy ni servidor público ni funcionario público. Soy un ciudadano que tiene sus derechos políticos a elegir y ser elegido. Se presentó en esta convocatoria como me puede presentar en cualquier otra convocatoria del país. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Entonces aquí se ha venido una minoría de especuladores jurídicos haciendo unas interpretaciones sin conocer realmente la dinámica jurídica y los procedimientos jurídicos que en estos casos generan. Pero esa es la realidad hoy. Aquí no existe, repito, una demanda contra Jairo Torres. No existe demanda contra los miembros del Consejo Superior, se demandó un acto administrativo. Se admitió la demanda, se concedió una medida cautelar. Frente a esos hechos, el titular de ese derecho renuncia a ese derecho. En consecuencia, el Consejo Superior, el 29 de diciembre, derogó ese acto administrativo. ¿Y por qué lo derogó? Porque de acuerdo al artículo 95 del CEPACA, los actos administrativos deben notificarse. A nosotros nos notificaron el 15 de enero. ¿Por qué el 15 de enero? Porque el 17 de diciembre la rama judicial estaba de vacancia, de vacaciones, y usted sabe que los términos se paralizan. Y dice el CEPACA, una vez se comunica el acto, 2 días hábiles después se notifican. Los 2 días hábiles no corrieron porque estaban en vacaciones, se corrieron a partir del 13, 14 y el 15 de enero. ¿Qué pasa de aquí a allá? Dice el CEPACA, que la entidad que pide el acto, si hay la causal, puede derogarlo. La causal, ¿cuál era? Mi renuncia, el Consejo Superior el 29 de diciembre derogó ese acto. Sí, ese acto ya no existe en la vida jurídica. Que hay una demanda en el Consejo de Estado, se respondió a la demanda y se le dice al Consejo de Estado, señores, este acto se derogó, pero además de eso, las jurisprudencias de unificación de ustedes sobre esto, para garantizar la seguridad jurídica frente a estos temas, es que el proceso debe archivarse como a menos que haya una fuerza política importante, pero entonces, como ha existido en nuestras legislaciones, siempre las cambian cuando quieren joder a alguien. Pero entonces ahí sería una vía de hecho, porque sería desconocer la jurisprudencia de unificación. Bueno, vamos a poner un tema. Sí. Miren lo que pasó cuando renunciaron unos senadores que pasaba a la justicia ordinaria todos los procesos y de pronto la Corte dijo, no, hasta aquí, todos vienen para acá otra vez, por atracción otra vez, y se llevaron los procesos otra vez y los condenaron. Entonces, ya una discusión jurídica de esa naturaleza, ¿hacia dónde va? Así determinar si el acto fue nulo o no. Tema con el senador Pulgar, para ver si adopta la misma situación, renunció para que lo cobije las mismas circunstancias que cobijaron al presidente Uribe. Mire, hoy se está planteando un reto duro a la institucionalidad. Sí, claro, porque ya estaba en ejercicio. Mire que el caso mío es que yo no me posesioné, o sea, yo no ejercí el derecho. Yo no ejercí el derecho a ser rector. Yo tenía un derecho y no, yo renuncié a ese derecho. Entonces, aquí, estos son las vías del derecho, ¿Hubo Rafa. mal proceso ¿Cómo? En esa elección? ¿Cree usted que debió tomarse más medidas? No. Yo creo que nosotros tenemos los argumentos para aprobar allí eso. Porque le voy a decir lo siguiente. En el año 2016 el estatuto de la universidad, ¿qué es el estatuto de la universidad? Es la constitución de la universidad. Que cuando yo posesiono, juro defender y proteger. El estatuto decía, ¿cómo se escogen los decanos? Hombre, el rector terna y el Consejo Superior designa a los decanos. Yo tenía que cumplir el estatuto. Por eso nos parece que esa interpretación es violatoria de la autonomía universitaria. Entonces yo terno a todos los decanos. No habían sido demandados. Nada, estaban vigentes, era el estatuto de la época, era la norma que me daba la orientación y la guía de cómo se debía proceder. Yo terno a los decanos. Listo, terné a los decanos. El Consejo Superior designa al decano.
Entonces designan, en el caso de MBZ, al igual que a los demás, al profesor Nicolás Martínez. El profesor Nicolás Martínez, al ser decano, es directivo. Luego los directivos se reúnen, yo no participé, ahí están en las actas, y lo eligen como representante de las directivas en el superior. ¿Sí? Entonces el profesor Nicolás vota por mí en la designación. ¿Qué dice entonces la medida cautelar? Con esa fue la razón. Dice, es que se violenta el artículo 126 en la teoría de yo me elige, tú me eliges, que fue la que le aplicaron Ordaño. Sí, claro. Aquí no. Entonces nosotros íbamos a demostrar en el proceso de que eso desconocía la autonomía universitaria. Yo no elegí al profesor Nicolás Martínez como directiva, lo eligieron las directivas, yo no participé, ahí está en la SAT. Yo simplemente terné porque así me lo decía la norma en la época. Si yo no cumplo la norma, yo estoy prevaricando con base en la norma. Le hago una pregunta ya para finalizar, porque creo que hay cuando la gente le pregunta a cualquiera que va a egresar, a un alcalde, a gobernador, a todo el mundo a ejercer un mandato, cada torero llega con su cuadrilla. Usted va a hacer cambios de lo que hay hoy. Si usted llega, piensa pues hacer remozar, cambiar, adicionar, meter, renovar dentro del equipo que lo va a acompañar este nuevo trabajo. Rafa, la universidad tiene dos macroprocesos. El proceso administrativo, que son funcionarios de libre nombramiento y remoción, ¿sí? Que uno busca... Bueno, a eso me refiero, sí, a lo que es de su resorte y la dinámica académica, que son los académicos, ¿no? Por ejemplo, por eso hablamos de esta sí, del resorte. No, claro, mire, yo le puedo decir que gran parte de los resultados que nosotros hemos logrado en estos años se debe a tener un equipo administrativo y académico que esté empoderado. Y en el caso de los administrativos, si bien es cierto son funcionarios de libre nombramiento y remoción, es la capacidad técnica y profesional y de empoderamiento que tengan en los procesos institucionales. Sí, por supuesto que aquí hay que evaluar, sí, hay funcionarios muy buenos, yo me la he jugado con funcionarios de más alto nivel, en eso he sido muy exigente, porque eso es lo que nos permite soportar los procesos institucionales, en la parte administrativa. Y en la parte académica, los académicos. Yo, por ejemplo, el vicerrector de investigación, yo reúno a los investigadores y que sean los investigadores quienes determinen quién asume esa responsabilidad, igualmente el vicerrector académico. Es decir, eso es lo misional, eso es lo que soporta la docencia, la investigación y la extensión, son los académicos. Y si algo pueden decir los académicos de la universidad hoy es el nivel de empoderamiento que hemos dado y las oportunidades que hemos dado para que ellos mismos sean los que direccionen esos procesos. Y la parte administrativa, que es un soporte importante, por supuesto que ahí tendríamos que revisar de acuerdo a la evaluación que se haga de cada funcionario, al desempeño de cada funcionario, si se le mantiene la confianza o si hay rotaciones. Pero si algo he mantenido en estos 5 años es un equipo muy, muy sólido, muy cohesionado, que entiende esto. Y además, Rafa, le agrego algo, es que las universidades hoy funcionan de otra manera. Las universidades hoy con este sistema de aseguramiento, que es la vigilancia permanente que hace el Ministerio y el CNA, es la que nos indica cuáles son los pasos a seguir. Por eso digo, mire, si hay una institución vigilada y controlada, son las universidades. Son las universidades. A nosotros nos vigila el Ministerio de Educación, el CNA, en los procesos, en los avances. Es una institución que hoy pues, actúa de otra manera y que tiene que estar rindiendo cuentas permanentemente, no solamente a la sociedad, sino a los organismos que la controlan y la regulan. Bueno, muchas gracias, profesor Jairo, por estar aquí con nosotros. Esperamos tener aquí también al resto de sus contendores, porque yo creo que esto nos permite a que la gente, los estudiantes, los profesores, los trabajadores, todos tengan, repito, de los que quieran venir. Porque a veces uno invita y hay mucha gente que no está interesado en exponer, pero yo creo que les hago cariñosamente esta invitación para dar un equilibrio y para que todo el mundo sepa cómo está el pensamiento de quienes quieren dirigir la Universidad de Córdoba. A usted muchas gracias por estar aquí con nosotros.